Estaba viendo a Chappelle en YouTube, aunque también puede estar en Netflix, pero pues no lo había visto tanto en Netflix. O sea, yo cuando empecé a ver a Dave Chappelle, yo lo empecé a ver empezamos bien, pero lo empecé a ver en YouTube. Y yo me acuerdo cuando lo empecé a ver, pues, era obviamente todo en inglés, pero había algo distinto con él, era el hecho de que por lo general siempre cuando uno veía a los comediantes, por lo menos aquí en la región, no, mentira, en general, cuando uno ve a los comediantes, siempre era como que empiezan un chiste y lo terminan. Tipo, por ejemplo, un día estaba caminando por ahí y me encontré tal cosa y por ahí empiezan, ta, 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 ta. Pero siempre es el mismo típico chiste de sexo, drogas, amigos, no sé, carros, autos y demás. Pero siempre el estilo es como el mismo. ¿Sí? O sea, no es que el tema sea el problema, o sea la cuestión, sino el cómo se cuenta, el cómo lo comentan, el cómo cuentan el chiste, porque al final pues uno escucha y la mayoría lo cuentan de la misma manera. ¿Sí? La misma lo cuentan, yo lo digo, en modo comediante, ¿sí? Que lo cuentan del mismo modo, una historia pequeña. Pero cuando empecé a escuchar a Chappelle, eh, me di cuenta que el tipo de alguna manera, y por lo general él, y incluso pues varios, por ejemplo Bill Burr también creo que lo hace, y el propio Kevin Hart, por lo general pues al ellos hacer los especiales que son de 40 minutos, 45 minutos, una hora, al contar la historia, ellos pues digamos se extienden y lo hacen personal, en el sentido de que no solamente es que un día les pasó, sino que cuentan toda una historia y de alguna manera rompen la cuarta pared, en el sentido de que no es, por ejemplo, el comediante hablándole al público, ¿sí? No es como una persona que está haciendo eso, sino que intentan de alguna manera romper la cuarta pared e integrar al público a la historia que están contando, que al final tiene un remate que es el que hace reír y lo cuenta de cierta manera, porque pues por ejemplo si hablamos de ¿qué carajo dije? Si hablamos de Bill Burr, él tiene un estilo, pues incluso luego en otro video voy a hablar de Burr, pero Chappelle tiene un estilo que es calmado. ¿Sí? Por ejemplo, el estilo de Burr es energético y es sobre todo de insulto, pero no insulto de grosería, que también lo puede hacer, pero insulto como de atacar de manera chistosa, ¿sí? De un roast, por ejemplo. Y si, por ejemplo, hablamos de otro también muy conocido, es Kevin Hart, que Kevin es como más imperactivo o es más como, tiene más energía. Mientras que Chappelle es tranquilo, es pausado, va hablando sin ninguna presión, ¿sí? Y incluso, pues digamos, a veces hace interacciones con el público cuando sucede algo, cuando alguien se ríe, cuando alguien grita, cuando alguien habla, pero es muy calmado en cómo comenta las cosas. Y algo que tiene, y que se vio, o que lo vi incluso reflejado, fue después de que pasó lo de George Floyd en Estados Unidos, él hizo un show, él hizo sí, un show, una presentación en la que él hablaba no específicamente de eso, pero que tocaba muchos temas que, pues, digamos, serían, entre comillas, temas de cancelación, ¿sí? O de censura, por lo menos para el público, lo más mediático. Que eso también es otra cosa, al final los que censuran no creo que sea todo el público, sino una parte que tiene cierto poder y que intenta infligir ese poder en otras demás para conseguir lo que se obtiene. Pero bueno, ese es otro tema externo al de Chappelle. Pero el tema es que Chappelle cuando comentaba, sí, él hacía pues obviamente chistes, se reía del LGTBI, de todo ese tren, se reía de alguna medida, él siempre se ha caracterizado por todo el tema de hacer chistes de raza no, de raza, de color de piel, pues, porque pues en Estados Unidos siempre se ha caracterizado por los blancos y los negros y demás. Y temas de ese estilo que a cualquier otra persona puede que lo cancelaran o puede que le montaran un problema bárbaro, pero que a él por la manera en que lo cuenta no solamente te hace reír, ¿sí? Te hace reír porque te morís de risa como lo cuenta, sino que también hasta cierto punto, si le pones cierto cuidado más allá de la risa, te pone a reflexionar en el cómo funcionan las cosas cómo está esa sociedad en ese sentido, que es algo que también incluso hace Burr, hace Bill Burr, no tanto lo hace Kevin Hart, pero que yo diría que los dos más grandes exponentes es eso. Sí, es Chappelle
con ese tono pausado, con ese tono calmado y que al final te hace morir de la risa, pero que no solamente te hace morir de la risa, sino que también te deja como no una enseñanza, pero sí algo como para reflexionar y como otra visión de las cosas, ¿sí? Porque pues al final puede unir varios temas dentro de un mismo spot, como creo que le dicen así en el lenguaje cómico de Estados Unidos. Une distintos temas en un mismo spot y que al final consigue que más allá de la risa te lleves algo positivo para tu casa. Que es algo que a mí es por eso lo que pues incluso muchos comentan que por eso Burr es el mejor, el GOAT, digámoslo, de la comedia. Y yo creo que hasta cierto punto puede que sea, porque pues digamos también se comenta que es él o Richard Pryor. Que Richard Pryor, por lo que he podido ver, obviamente pues no estábamos en la misma época, pero por lo que se puede ver, Pryor era más o menos de ese estilo, ¿sí? O sea, hacía comentarios sobre temas que podrían decir, uy, ¿cómo puede decir estas cosas? O cómo es posible que lo diga y no le pongan problema. Y también lo decía de esa característica, de ese modo que te dejaba reflexionando. Pero yo creo que Chappelle, por temas externos, por el hecho de básicamente, cuando estaba Chappelle Show, que era el show que él tenía en Comedy Central, que eso era cuando estaba en el auge, pues, y que empezaba a hacer películas y aparecía en televisión y demás, que se vaya como 12 años a África, de todos los lugares, que se vaya a África, dejando toda la fama de lado, dejando todo el dinero de lado, se vaya a África y de 12 años después vuelva, y no solo vuelve, sino que vuelve a estar en el lugar donde se había ido o incluso más encima, o sea, consigue irse y volver y estar en la cima después de volver, que es algo que yo creo que por eso, como comentábamos en otra ocasión, los ídolos están locos, o no locos, pero siempre tienen algo que los caracteriza, o tiene algo especial. ¿Sí? El hecho de irse a desaparecer completamente como por 12 años y volver y seguir estando en la cima es algo que, pues digamos, yo creo que por eso también, más allá de la similitud que puede tener con Pryor, yo creo que eso es lo que al final lo hace el GOAT de la comedia en ese aspecto, ¿no? Y al final el hecho de que puede decir lo que quiera y puede, pues no me refiero a decir lo que quiera como ofender a quien quiera, pero puede decir lo que quiera de una manera en que te hace reír y te hace reflexionar. Yo creo que esas son las dos maneras, porque al final, pues, digamos, si uno se pone en el contenido, por ejemplo, Rogan, que es otro que también lo hace, que te pone a reflexionar, pero lo hace sobre todo en su podcast, no lo hace en su comedia. Sí, en su comedia por lo general se critica obviamente aspectos de la sociedad, pero es en el podcast de Rogan donde te pone a reflexionar. En cambio en Chappelle es ahí mismo, en la comedia, donde te hace reír y te hace reflexionar de lo que puede llegar a estar pasando y puede unir distintos temas de una manera que vos te quedas impresionado porque es muy articulado como lo hace y al final consigue hacer algo, consigue poner en físico o explicar algo tan difícil como puede ser el problema de la orientación sexual o el problema del color de piel en Estados Unidos, el problema de las drogas en Estados Unidos o muchos más. Por ejemplo, cuando salió el tema de O.J. Simpson o cuando salió el tema de Michael Jackson o cuando salió el de Herbie Weinstein, de temas de este aspecto, consigue unirlos o consigue hablar de ellos de manera tan clara que te decís cómo es posible que este man lo haga de esa manera y manteniendo ese tono de colegueo, ese tono tranquilo, ese tono que no se exalta, ¿sí? Ese tono que no insulta gritando o no insulta con palabrotas, pero sí, digamos, como tira de vez en cuando, aunque siempre dejando una reflexión. Entonces yo creo que por eso es que Chappelle, de alguna manera, entra en ese, pues, digamos, entre comillas, el Olimpo de la comedia y puede llegar a ser incluso el más grande de todos los tiempos. Que también, pues, digamos, para eso están los gustos, para gustos colores, como dicen por ahí. Pero yo creo que esa es la magia de Chappelle, poder decir las cosas que nadie se atreve a decir, de una manera que todos entiendan, que todos se rían, que todos reflexionen, manteniendo un tono completamente tranquilo, calmado y recochero, que es al final por lo que se caracteriza Chappelle en cualquier aspecto. Entonces yo creo que eso representa de pronto que de los pocos, porque por ejemplo lo que pasó en The Mandalorian, que la actriz que hacía, que la ex luchadora que era actriz en The Mandalorian dijo algo y la echaron, así como si nada, pues también hay, o sea,
también por distintas cosas, pero yo creo que lo que es actor, lo que es ser actor, o lo que es ser figura mediática, en lo que se respecta a las figuras mediáticas, los comediantes tienen esa posibilidad de decir o criticar desde su pensamiento, criticar las cosas que no les parezca, que muchos desearían criticar, pero que no muchos se atreven por miedo al que dirán. Y eso es algo que, digamos, la comedia de alguna manera ha podido mantenerse intacta, por lo menos hasta este momento ha podido mantenerse intacta con respecto a eso y ojalá siga siendo así porque pues si no sería un infierno total. Pero sí, dentro de esos laburos, esos trabajos que todavía están impregnados de esa protección, yo creo que la comedia liderada por Chappelle y por otros más, creo que todavía sigue estando intacta en todo lo que respecta a la crítica social.